El artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, las que deben actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de esa función. También que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales le corresponde al Ministerio Público, debiendo determinar la ley los casos en los que los particulares pueden ejercer la acción penal ante los jueces. La imposición de penas, su modificación y duración es propia y exclusiva del juez. La autoridad administrativa tiene la obligación de aplicar sanciones derivadas de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. Estas únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. También establece que si el infractor no paga la multa que se le impusiera, se permutará por el arresto correspondiente, que nunca excederá de 36 horas. En el caso en el que el infractor del reglamento sea jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con una multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. En los casos de trabajadores no asalariados, la multa impuesta por infracción al reglamento no debe de exceder del equivalente a un día de su ingreso. También que el Ministerio Público puede considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones legales. El Poder Ejecutivo Federal, con aprobación del Senado, puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El artículo 21 constitucional también contempla que la seguridad pública es una función estatal a cargo de la Federación, de los estados y los municipios, cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. También comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de infracciones administrativas. La actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos constitucionalmente. Tanto las instituciones de seguridad pública como la Guardia Nacional deben de ser de carácter civil, disciplinada y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno habrán de coordinarse entre sí para cumplir con las finalidades de la seguridad pública, conformando un sistema nacional de seguridad pública sujeto a las bases mínimas siguientes. La selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como la operación y desarrollo de estas acciones, será competencia de la Federación, de los estados y los municipios. Este sistema deberá de proporcionar la información de que disponga en la materia para sentar las bases de datos criminalísticos y de personal
en las instituciones de seguridad pública, ya que ninguna persona puede ingresar a las instituciones de seguridad pública si no se encuentra debidamente certificada y registrada en el sistema. También le corresponde la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos, determinándose la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, a los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Los fondos económicos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. En este artículo se establece la participación de una institución policial de carácter civil, a la cual se denominó como Guardia Nacional, con los fines de coordinar y colaborar con las entidades federativas y municipales para la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación. Esta institución se encuentra adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, que formulará la estrategia nacional en dicha materia, con los programas, políticas y acciones que correspondan. La formación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las instituciones policiales deben regirse por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, el sometimiento a la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género. En México queda prohibida la pena de muerte, la mutilación y la infamia, las marcas, azotes y palos, así como el tormento de cualquier especie. También se prohíbe la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental. Y es que el artículo 22 establece que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídicamente afectado. La Constitución establece que no puede ser considerada confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, y tampoco cuando sea decretada por el juez para el pago de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito, así como la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones legales, tampoco de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Tratándose de la acción de extinción de dominio, esta deberá de ejercitarse por el Ministerio Público a través de un procedimiento de naturaleza civil y autónomo del penal. La ley establece mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización
atendiendo al interés público, definiendo con criterios de oportunidad el destino y la destrucción de los mismos. Ello será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda comprobarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Este artículo concede a toda persona que se considere afectada la garantía de acceso a los mecanismos de defensa para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. El artículo 23 constitucional establece que ningún juicio criminal debe tener más de 3 instancias. También que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, y que quedará prohibida la práctica de absolver de la instancia. El artículo 24 concede a toda persona el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o a adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penada por la ley. También que nadie puede utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad con una finalidad política, de proselitismo o de propaganda. Se establece una limitante al Congreso para que dicte leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Y finalmente, que todos los actos religiosos de culto público deben celebrarse ordinariamente en los templos, y los que extraordinariamente se celebren fuera de estos habrán de sujetarse a la ley reglamentaria respectiva. El artículo 25 constitucional dispone que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que sea integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía de la nación y su régimen democrático, que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Carta Magna. Asimismo,
que la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias que generen un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Por otra parte, que el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables en el crecimiento económico y el empleo. También establece la existencia del Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales que deben observar estos principios, donde el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación mexicana. El sector público tiene a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas establecidas en la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y control sobre organismos y empresas productivas estatales que se establezcan. Que tratándose de la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional y del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo esas actividades en los términos establecidos en la Constitución, estableciendo normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas con base en las mejores prácticas, determinando las actividades que pueden realizarse. También establece que podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para el impulso y organización de las áreas prioritarias del desarrollo, y que bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. También establece que la ley deberá de fijar los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social, los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Establece el imperativo de que la ley debe alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares, proveyendo de todas las condiciones para que se desenvuelva el sector privado
contribuyendo al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo de la industria sustentable, que incluya vertientes sectoriales y regionales. Finalmente, establece que para el cumplimiento de esos objetivos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deben de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley de la materia. El artículo 26 establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Esa planeación debe ser democrática y deliberativa, mediante mecanismos de participación que recojan las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo debe sujetarse obligatoriamente la Administración Pública Federal. El Poder Ejecutivo debe establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. También debe determinarse los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de los estados e induzca y concierte con los particulares todas las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo debe considerar la continuidad y adaptaciones necesarias de la Política Nacional para el Desarrollo Industrial, con vertientes sectoriales y regionales. Asimismo, el Congreso de la Unión deberá de tener la intervención que señale la ley. Dentro del apartado B del artículo 26 constitucional, se establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales. Para los 3 niveles de gobierno, los datos contenidos serán de uso obligatorio. Asimismo, establece la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema a cargo del organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere, proveyendo a su observancia. Este sistema funcionará de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. También calculará en los términos señalados por la ley. El organismo debe calcular el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y de la Ciudad de México, así como las disposiciones jurídicas que emanen de todas ellas. Las obligaciones y supuestos denominados en UMAS se considerarán de monto determinado y solventarán entregando su equivalente en moneda nacional, debiendo multiplicarse el monto de la obligación expresando en las citadas unidades por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. En este artículo también se establece la existencia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. Tiene la facultad de emitir recomendaciones en los términos legales, estableciéndose las formas de coordinación con las autoridades de todos los ámbitos de gobierno. El artículo 27 establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio mexicano corresponde originariamente a la nación, la cual tiene y ha tenido el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. También establece que las expropiaciones solo pueden efectuarse por causa de utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente. Por otra parte, que la nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada todas las modalidades que dicte el interés público y regular en beneficio de la sociedad el aprovechamiento de todos los elementos naturales que sean susceptibles de apropiarse, con el objeto de distribuir equitativamente la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas. Que se dictarán las medidas necesarias para el ordenamiento de asentamientos humanos, estableciendo adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, para ejecutar obras públicas y planear, así como regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, preservando y restaurando el equilibrio ecológico. Por otra parte, establece las medidas de organización y explotación colectiva de ejidos y comunidades para desarrollar la pequeña propiedad rural, fomentar la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las actividades económicas en el medio rural, evitando la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Igualmente, establece que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, minerales, sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, como minerales de donde se extraigan metales
y metaloides utilizados en la industria. Asimismo, de todos los productos derivados de la descomposición de rocas, si su explotación necesita trabajos subterráneos. Dominio que se extiende sobre combustibles minerales sólidos, petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fija el derecho internacional. Por otra parte, este artículo dispone que es propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional. De las aguas marinas interiores, lagunas, esteros que comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, lagos interiores, ríos y sus afluentes, corrientes de agua, los cauces que sirvan de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, incluyendo las fronteras, manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional. También las aguas del subsuelo, debiendo el Ejecutivo Federal reglamentar su extracción y utilización para establecer zonas vedadas. Que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos por los particulares o sociedades constituidas conforme a la ley no puede realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. Que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, las concesiones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También que los minerales radiactivos no son objeto de concesión, que corresponde exclusivamente a la nación la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que en estas actividades no se otorgarán concesiones. Pero que el Estado puede celebrar contratos con los particulares en los términos que establezca la ley para determinar la forma en la que aquellos pueden participar en las actividades de la industria eléctrica. Por otra parte, que tratándose de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y tampoco se otorgarán concesiones. Que para obtener ingresos estatales que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, se llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado a través de contratos con estas o con particulares. Que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Que corresponde también a la nación el aprovechamiento de combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos que solo puede tener fines pacíficos. Que la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este todos los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso.
Que la zona económica exclusiva se extienda a 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. Y en casos de que esa extensión produzca superposición con zonas económicas exclusivas de otros países, la delimitación de las respectivas zonas debe hacerse en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con ellos. También se establece que la capacidad para adquirir el dominio de tierras y aguas de la nación se rige por los siguientes principios. Solo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas pueden tener el derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones, o bien obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Ese derecho puede concederse a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y no invocar la protección de sus gobiernos, bajo la pena que en caso de faltar al convenio perderán en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. Que los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 en las playas. También que el Estado, de conformidad con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, puede, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conceder autorización a los estados extranjeros para que adquieran en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos legales tienen capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones legales. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan como propósito el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no pueden adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él. Las sociedades mercantiles por acciones pueden ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. Se prohíbe que este tipo de sociedades tengan en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la que establezca 25 veces los límites señalados en la ley reglamentaria. Las instituciones bancarias debidamente autorizadas pueden tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de la ley, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto. Que los estados y los municipios de toda la República tienen plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Las leyes federales o estatales deben determinar los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y, de acuerdo con las leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente.
El precio establecido como indemnización de la cosa expropiada debe basarse en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propio propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular derivado de mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial o bien a sentencia. Esto mismo se observará si se trata de objetos cuyo valor no se encuentre fijado en las oficinas rentísticas. El ejercicio de la acción que corresponde a la nación se hará efectivo por el procedimiento judicial y en este por orden de los tribunales correspondientes, dictándose en el plazo máximo de 1 mes, y las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo efectuado por las mismas autoridades antes de que se dicte la sentencia ejecutoriada. En este artículo 27 también se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, protegiendo su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Asimismo, establece que la ley debe proteger la integridad de las tierras de los grupos indígenas, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de ejidos y comunidades, protegiendo la tierra para el asentamiento humano y regulando el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común. Ello para elevar el nivel de vida de sus pobladores y con respeto a la voluntad de ejidatarios y comuneros, adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos. Se establecerá el procedimiento tendiente a través del cual ejidatarios y comuneros, asociados entre sí, con el Estado o con terceros, puedan otorgar el uso de sus tierras, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población, fijando requisitos y procedimientos a través de los cuales la Asamblea Ejidal otorga al ejidatario el dominio sobre su parcela y en caso de enajenación se respete el derecho de preferencia que establece la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario puede ser titular de más tierra que el equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con organización y funciones que la ley establece. Asimismo, el comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea. La ley determinará los casos en los que proceda la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población. Este artículo declara nulas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías o congregaciones
en contravención a lo dispuesto en la Ley del 25 de junio de 1856. Las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes efectuadas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquier otra desde el día 1 de diciembre de 1876. Las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo señalado, efectuados por compañías, jueces u otras autoridades de los estados o la federación, con las cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquier otra clase pertenecientes a núcleos de población. La división o reparto que se hubiere efectuado con apariencia de legítima entre vecinos de un núcleo de población donde exista error o vicio puede ser anulada cuando así lo soliciten las 3/4 partes de los vecinos que estén en posesión de 1/4 parte de los terrenos, materia de la división, o 1/4 parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 3/4 partes de los terrenos. El artículo 27 constitucional prohíbe que en México existan los latifundios. También considera pequeña propiedad agrícola a aquella que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Para efectos de la equivalencia, se computará 1 hectárea de riego por 2 de temporal, por 4 de agostadero de buena calidad y por 8 de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. Igualmente, la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego, y de 300 si se destinan al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. También se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. Las obras de riego, drenaje o cualquier otra ejecutada por el dueño o poseedor de una pequeña propiedad que mejore la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando en virtud de la mejoría obtenida se rebasen los máximos señalados en la Constitución. Si dentro de una pequeña propiedad ganadera se realizan mejoras en sus tierras y se destinan a usos agrícolas, la superficie utilizada para ese fin no podrá exceder, según el caso, los límites señalados en la Constitución. El Congreso establecerá el procedimiento para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que lleguen a exceder los límites de la pequeña propiedad. Ese excedente debe ser fraccionado y enajenado por el propietario en el plazo de 1 año, que se cuenta a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo, el excedente no se ha enajenado, esa venta debe efectuarse mediante pública almoneda. Las leyes locales deben organizar el patrimonio de familia
determinando los bienes que deben de constituirlo sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo o a gravamen. Se declaran revisables los contratos y concesiones efectuadas por el gobierno anterior al año 1876, que hayan traído como consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, facultándose al Ejecutivo Federal para declararlos nulos si implican perjuicios graves para el interés público. También el artículo 27 establece medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, garantizando la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, apoyando la asesoría legal a los campesinos. En ese sentido, se establece de jurisdicción federal las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea su origen, se encuentren pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. La ley establecerá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente en sus recesos. Se establece la constitución de un órgano de procuración de justicia agraria. Por último, el artículo 27 establece condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. También el fomento de la actividad agropecuaria y forestal, el óptimo uso de la tierra, obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, planificación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural integral y sustentable tiene como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establece. El artículo 28 establece que en nuestro país se encuentran prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fija la ley. El mismo tratamiento se le dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Es por ello que la ley debe de castigar severamente y las autoridades perseguir con eficacia la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario que tengan por objeto obtener el alza de los precios. Es por ello que todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier forma, para evitar la libre concurrencia o competencia entre sí, o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados, y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas con perjuicio del público en general
o de alguna clase social. La ley debe fijar bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como imponer modalidades a la organización en la distribución de esos artículos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley debe proteger a los consumidores y propiciar su organización para el mejor cuidado de sus intereses. No se consideran monopolios las funciones que el Estado tenga que ejercer en forma exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos, generación de energía nuclear, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos. Las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional, y el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, debe proteger la seguridad y soberanía de la nación, otorgando concesiones o permisos, manteniendo y estableciendo el dominio de las respectivas vías de comunicación. El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario, donde de acuerdo con la ley participe por sí o con los sectores social y privado. En este artículo se establece la existencia del Banco Central, que es autónomo y en ejercicio de sus funciones y su administración, su objetivo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. También contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución financiera es el Banco Central, teniendo por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos petroleros. Tampoco constituye monopolio el área estratégica de acuñación de moneda y emisión de billetes. El Banco Central regulará los cambios y la intermediación y servicios financieros. También se establece la existencia del órgano regulador en materia energética, denominado Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. No son monopolios las asociaciones de trabajadores conformados para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores que vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan. Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por tiempo determinado se concedan a autores y artistas para la producción de sus obras y para el uso exclusivo de sus inventos. El Estado, sujetándose a la ley, puede en casos de interés general concesionar la prestación de servicios públicos o explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación. En este artículo también se establece la existencia
El artículo 29 establece las causas a través de las cuales pueden suspenderse las garantías individuales en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Solo el presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, si es que no estuviera reunido, puede restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales que fueren obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Deberá de hacerlo por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Cuando la restricción o suspensión tenga lugar, hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se encuentra en receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe encontrarse fundada y motivada en los términos establecidos por la Carta Magna, ser proporcional al peligro a que se hace frente y observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. No pueden restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la protección a la familia, el nombre, la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y profesión de creencia religiosa, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de esos derechos. Al ponerse fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto en forma inmediata, y el Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.